Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, el podcast sobre la maldición de tener una vocación, donde conoceremos lo que hay detrás de la experiencia de hacer una primera película. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que el cine, donde todo es mentira. Pasen y escuchen, esto es Rodad Insensatos. Hoy vamos con un episodio muy especial porque es la primera vez que me enfrento, enfrentar es una palabra un poco fuerte, pero es la primera vez que estoy delante de no solo dos directores como pareja artística, sino como pareja real, y cuya película encima es una comedia, porque aquí estamos acostumbrados a tocar de grandes dramas, no solo a nivel cinematográfico, sino a nivel personal, con lo cual me hace especial ilusión que ponga un poquito de humor a todo este programa y a toda nuestra visión sobre la vida como directores y directoras de cine. Así que, Teresa, César, bienvenidos. Hola, muchísimas gracias por invitarnos, Emilio. Estamos encantadísimos de estar en tu programa. Hola, Emilio. Teresa Villón y César Calvillo son los guionistas y directores de la película Buscando a Coque del año 2024. Sí. Correcto. Yo creo que antes de la peli lo más interesante es saber quiénes son Teresa y César antes de 2024, que eso ya da para otra peli. Antes de que me contéis, yo recuerdo vuestros cortos que se hicieron bastante famosos, bastante populares, con una fórmula que me parece, magistral, que ahora nos lo contaréis. Entonces, poner un poquito de contexto, ¿quiénes son Teresa y César en 2023? Sí, yo creo que se rueda nos rueda en el empezó 23. En marzo de 2023, creo Sí. que era. Sí, en marzo de 2023 se rodó Vale. Empezamos a rodar en Miami, y terminamos yo creo que casi era mayo ya en 2023, sí. 6 semanas. O 2022, ¿quiénes son Teresa y César? Buena pregunta. Hasta 2022 éramos una pareja que llevaba en 2022 juntos ya 17 años. Entonces, nos conocimos en un máster de guión en Salamanca en el año 2003, aunque no empezamos a salir en 2003, fue un par de años después. Y nada, empezamos a salir y al principio es verdad que el tema de empezar a escribir juntos no surgió. Sí que estaba un poco eso, el habernos conocido ahí, intentar luchar por ello. Teresa fue guionista en un par de series de televisión como La Gira, como La Gira en Disney Channel y antes en Los Quién de Antena 3. Y yo durante todo ese tiempo, sobre todo, estuve trabajando como programador de televisión de canales de cine y series, tipo Canal Hollywood, AMC. Y durante todo ese tiempo intentábamos meter la cabeza en lo que más nos apasionaba, pero claro, al ser también una pareja, lo que nos pasaba es que no teníamos el colchón de que a lo mejor uno de nosotros tuviese, digamos, un trabajo más o menos estable y el otro pudiese estar un poco probando, acertando, fallando, sino que teníamos que compaginar los trabajos de oficina con los que nos daban de comer y nos pagaban las facturas, con con webseries, microteatros, monólogos de stand-up. Es decir, hicimos el camino más largo desde 2005 hasta 2024, que se estrenó nuestra primera película. Y digamos que cuando empezamos un poco ya a dar los primeros pasos fue cuando empezamos a hacer los cortometrajes nuestros, que sí que fue cuando empezamos a tener un poquito de visibilidad. Cariño me fue a Bunbury, No es fácil ser, Gorka Ochoa, Rojo Mayo Rojo, Una noche en Juan Diego Boto. Y ahí sí que fue cuando fuimos teniendo un poquito de visibilidad y cuando fuimos diciendo, ostras, igual deberíamos dejarlo todo con meter la insensatez, nunca mejor dicho en este podcast, de dejar los trabajos que nos pagan las facturas y el alquiler. Y en el año 2020 fue cuando dijimos, vale, pues dejamos todo y vamos a intentar vivir de nuestra pasión, que es intentar hacer una película, vivir de escribir y dirigir. Dejamos el trabajo el 31 de enero de 2020 y un mes después estalló la pandemia. Nos pilló en casa. Espera, porque esto es demasiado bueno como para resumirlo en 3 minutos. Déjame rebobinar un poco, porque ha habido muchos highlights y ha habido muchos temas que me gustaría rebobinar, si me permitís. Recapitulo, vosotros os conocéis en 2003, venís de entornos separados completamente, cada uno intenta escribir por su lado, cada uno trabaja por su lado, ¿no? Sí. Entonces, ahí os juntáis como pareja personal, no profesional. Eso es. Sí, Eso sí. es. O sea,
Eso es, o sea, ahí cada uno, es que además, claro, era un tiempo en el que no había plataformas y tal, o sea, la producción de ficción era muy reducida en este país. Como todo esto llega, que es a partir de lo que vosotros decís, a partir del 2016 creo que habéis dicho, que es cuando empezáis a hacer los cortos, mi pregunta es, ¿vosotros en 2003 cuando os conocéis y, bueno, empezáis a hacer vuestros pinitos, tenéis ya la idea de dedicaros a escribir o es más como algo como para saciar una inquietud interna personal, de decir, yo quiero escribir, pero no sé si voy a poder llegar a vivir de escribir y menos hacer una peli? ¿Retroalimentáis? ¿Empezáis a ser pareja y ahí es cuando empieza como a picaros el uno al otro? Eso seguro siempre pasa. Sí, fíjate, a mí Teresa estudió publicidad, yo estudié comunicación audiovisual. Obviamente todos los que estudiamos comunicación audiovisual soñamos con ser directores de cine, pero claro, es que sales de la carrera, yo creo que sabiendo muy poquito de muchas cosas, pero no eres capaz de dirigir una película. Y luego es verdad que nos apuntamos al curso, al máster de escritura, porque creo que a los dos nos gustaba mucho escribir y justo el año anterior, era la segunda edición, el primer año se habían colocado 3 alumnos. Entonces, claro, Teresa y yo pensamos... Bueno, ahí no nos conocíamos. No, por claro. supuesto que no, pero entiendo que los dos entramos pensando, bueno, pues el año pasado se colocaron unos alumnos en 7 vidas. O sea, era como el salto, digamos, la única manera de saltar de un curso a ser guionista, que era un poco algo con lo que soñábamos. Y en nuestro año solamente se colocó el profesor. Digamos que no cogieron a ningún alumno, pero al profesor sí, lo cual fue como una cosa un poco frustrante. Y bueno, y a partir de ahí ya fue cuando empezamos a mandar pruebas de guión. Sí, yo en mi caso sí que quería decir que yo lo que quería ser es escritora, o sea, yo quería ser novelista, ¿no? Lo que pasa que, claro, pues, bueno, a César le pasa igual, pero venimos los dos de familias de clase trabajadora, obrera, entonces, claro, o sea, yo era bastante consciente de que no se vivía de ser novelista y escritora y tal, entonces hice publicidad, igual que César dice, los que hacemos comunicación audiovisual, que soñábamos con ser directores de cine, yo creo que los que hacemos publicidad soñábamos con ganar dinero y salir de la pobreza. Lo que no sabíamos es que el mundo entraba en crisis y la publicidad ya nada, o sea, cuando nosotros hemos llegado a todo, ya nada es lo que era, nada, o sea, da igual lo que sea, nada es lo que era. Entonces, ni siquiera el cine. Es curioso, una vez que hemos hecho una película, el cine ya no es lo que es. Sí, totalmente. Entonces, yo cuando hice este máster, la verdad es que me parecía como una forma muy chula de realmente poder dedicarme a escribir, que es lo que yo quería, pero que no lo veía como algo, como una utopía imposible, que era lo de ser novelista. Lo que pasa es que una vez que haces el curso y te encuentras con el mercado y empiezas a mandar pruebas de guión, que es lo que se hacía en aquellos años, porque tenemos unos cuantos años, entonces de esto ya hace bastante, pues empiezas a ver que es bastante complicado. Y ahí yo creo que César se desanimó más que yo. Bueno, sí, es que yo, una cosa que quería llegar es que yo, si ahora mismo hemos podido dirigir una película, es porque Teresa tiró de mí, porque es verdad que en 20 años, desde que empezamos a hacer este curso hasta que hicimos nuestra película, te dan ganas de tirar la toalla muchísimas veces. Y también es verdad lo que te decía antes, el hecho de que tú estudies comunicación audiovisual te hace soñar con dirigir una película, pero claro, ves a 100 personas como tú en tu turno por la mañana, otros tantos, cada promoción en cada universidad, y dices, a ver, en el fondo esto es imposible conseguirlo. Y realmente Teresa fue la persona que me hizo soñar un poquito más fuerte. No sé si es porque ella viene de una familia en la que todos sus padres eran empresarios y... Madre mía, cómo suena. Sí, o sea, sí. Mi madre tenía una mercería y mi padre Sí. Era pintor de casas, ¿vale? O sea... Sí, ha soñado de Amancio Ortega y de Esther Koplovich, pero no. Pero sí que es verdad que es una familia donde, bueno, eran emprendedores. Donde como no había dinero, pues ya está, da igual, venga, vamos adelante. Sí, y entonces, y en la mía era, pues, ha sido siempre una familia donde, bueno, pues trabajamos por cuenta ajena, con el sueldo al final de mes seguro y unas garantías y una seguridad. Entonces, es verdad que Teresa poquito a poco fue tirando de mí. Yo a veces, y además alguna vez teníamos esta discusión en plan, Teresa me decía, pero tú realmente no crees que nunca la vamos a conseguir. Y yo a veces decía, hombre, Teresa, que es muy difícil, pero ¿quién consigue vivir de esto? A veces que hacer una película. Y esta era una discusión que era recurrente hasta el mismo momento de dejar el trabajo en la oficina. Teresa dijo, yo no aguanto más, necesito dejarlo, porque además estaba ya en un momento psicológico muy bajito, no aguanto más, yo me voy y voy a intentar hacer aquello por lo que he soñado siempre. Y yo le decía, pero Teresa, es que no tenemos ahorros, si nos vamos sin paro y sin finiquito, si nos vamos juntos, dejamos de ingresar dinero, ¿dónde vamos? Y
y al final ella tiró y gracias a que ella tiró, pues hemos hecho esta película. Luego no sé qué pasará, pero es cierto que gracias a la insensatez y a la valentía de Teresa, yo le debo haber cumplido un sueño que en el fondo era inalcanzable. Tú lo sabes, Emilio, lo difícil que es levantar una película en este país. Sí. Hay una cosa que me parece muy curiosa y es una cosa que me gustaría preguntaros y de todo esto que estáis diciendo. No sé si os lo han preguntado alguna vez, pero para mí es la mezcla perfecta entre insensatez o inconsciencia y valentía, que es lanzarse. Yo, en mi caso, lo hice también. A mí me parece como muy bonito lo que dices, muy, muy real, pero ¿vosotros creéis que por separado lo hubierais hecho si no os hubierais tenido el uno al otro? Porque al final es muy importante, creo que si os tenéis el uno al otro, estás como más cómodo, tienes esa especie de colchón emocional, ¿verdad? Decir, bueno, en vez de acometer ese salto al vacío solos. Yo ahora contestas tú. Yo tengo claro que sin Teresa yo no lo habría conseguido nunca. Lo tengo clarísimo. Bueno, a ver, salvo que de pronto yo que sé, me hubiese casado pues con la hija de Amancio Ortega y me hubiese dicho, tú haz lo que quieras y Hombre, tú es que si te surge yo te diría adelante. Claro, o sea. y yo... Este sería vuestro coque, ¿no? Personal. Claro. Le dejaría, ¿no? Sí, pero no, o sea, no, honestamente creo que mi vida sería muy diferente si no estuviese con Teresa y sería muy... Es que no se sabe. Sí, no lo sé, pero estoy convencido de que tendría esa frustración de no haber llegado a luchar nunca de verdad por mis sueños. Sí, lo tengo clarísimo. Sí, es muy honesto, ¿eh? Sí, no, pero totalmente. César también es que es como que eso lo tiene ahí grabado y siempre te lo agradeceré y no sé qué, y ya le digo, a ver, que no, que esto fue una cosa de los dos. Yo no lo sé, o sea, es verdad que yo estaba muy decidida a dejar el trabajo si viniera César, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que... No sé, o sea, no sé si hubiese llegado a hacer una película. Lo que sí tengo claro es que para mí es verdad que el trabajo es como que me realiza mucho, ¿no? Además también me considero un poco atípica en cuanto a que yo nunca he querido tener hijos. Entonces, bueno, pues todo ese espacio, ¿no? Que a lo mejor también a nivel de realización personal... yo sabía que como madre no se iba a suceder, pues exactamente, nos iba a llenar, pues además esos problemas de conciliación también, por un lado, lo tenía mucho más fácil, ¿no? Porque al final yo siempre veía desde pequeña que lo difícil realmente era también como conciliar, como hacerlo todo. Pero si me quitaba ese factor que me parecía muy, muy potente y que llevaba muchísimo tiempo y esfuerzo, yo creo que sí que, o sea, que hubiera peleado hasta el final, ya te digo que sí. Bueno, de todas formas, sí que es cierto que Teresa ha pasado casi un poco de tapadillo con el tema de la maternidad. Realmente la maternidad, paternidad, sin haber sido obviamente unas personas que hubiésemos soñado toda la vida con ser padres, porque es que si no, no entiendo la vida. Es cierto que si hubiésemos llevado una vida más normal, posiblemente tendríamos lo más normal que tuviésemos un hijo, 2 hijos. Digamos que el apostar por esta carrera, el intentarlo, te hace renunciar a otras cosas. En este caso, a haber sido una pareja convencional, haber tenido hijos. Y yo, vamos, no me arrepiento en lo más mínimo, pero sí que es cierto que es algo que te vas dejando por el camino. Sí. Igual que vivir de alquiler y no tener una casa. No tener una casa. Porque que no es que haya que elegir, pero en nuestro caso, por nuestras circunstancias, sí teníamos que elegir. Totalmente, y vas dejando cosas por el camino y no puedes meterte en una hipoteca porque lo más importante para ti es intentar vivir de tu sueño, intentar hacer un corto, tal, y vas dejando de decir, venga, no voy a ahorrar dinero porque voy a tener unos hijos y voy a comprar una casa. No, vas como diciendo, no, bueno, es un poco la insensatez esta que yo creo que reina. Es común a la gente que persigue eso, y es que yo sí que es verdad que estoy muy de acuerdo con lo que decís, que el perseguir un sueño o tu realización personal, que va en este caso unida a la profesional, implica una continua renuncia, ¿verdad? Y eso es a mí me resulta muy curioso porque es algo que, lo que decíamos antes fuera de micro, que cuando nos conocemos entre nosotros tenemos esa especie de conexión por la empatía, porque al final nosotros sin conocernos estamos siempre sintiendo lo mismo y hacemos lo mismo, ¿sabes? Que es que renunciar a cosas por intentar llegar. Estoy dando cuenta, es que nos estamos poniendo como muy intensos al inicio. Y tú prometías comedia. Te iba a decir, y es que vuestra peli es una comedia. Nada, esto, a ver si lo conecto bien, ¿eh? Porque hay una cosa que me he guardado que has dicho que me parece como vital, pero la voy a dejar para luego, y es, cuando tú dejas el trabajo, Teresa, ¿en qué año es? No, es el 2020, o sea, al final es que César se vino. 2020.
César se acojonó y dijo, hostia, que se va y que se pone a dedicarse a esto y yo lo voy a ver. O sea, eso es justo antes de la peli. Entonces, a mí me Sí. gustaría ir un pelín para atrás, y es porque vuestra peli, Buscando a Coque, para mí es un claro ejemplo de lo que es una continuación del mundo interior o mundo artístico que habéis vosotros mostrado y desarrollado en los cortos. Quiero decir, o sea, Buscando a Coque podría haber sido un corto, o los cortos que hicisteis podrían haber sido ese largo. Si me permitís, vamos a 2016. ¿Cómo es que os decidís a iniciar esa carrera como cortometrajistas, que encima os va súper bien, y sobre todo el por qué ese tipo de historias, tío? Es que me parece súper curioso, tío, con el, bueno, ya mítico Cariño me follaba Bunbury. Sí, mira, igual que le atribuyo a Teresa muchos méritos, es verdad que después es tuyo. Después de... Fuimos pasando por todos los formatos que pensábamos que iban a triunfar y no triunfaban, entre ellos las web series, que pensábamos que era el futuro y de pronto pues no lo fueron. Y yo de pronto un día, no sé por qué, yo creo que a través del No Todo Film Fest, que me parecía un festival como muy atractivo, muy chulo, con un formato muy, muy divertido, le dije a Teresa, oye, ¿por qué no hacemos un corto? Y ahí de pronto dijimos, vale, ¿y qué hacemos? Y entonces, claro, Teresa y yo, este mundo autorreferencial del que hablamos siempre, a nosotros nos gustaba mucho porque somos muy fans de Larry David, de Jerry Seinfeld, de Louis C.K. Y luego en España nos empezó a gustar, cuando vimos que David Trueba hacía que fue Jorge Sanz, pensamos, qué bueno, que se puede hacer en España también ese tipo de comedia en el que los famosos o alguien famoso se puede reír de sí mismo. Entonces, realmente Cariño me follaba Bunbury surge con la idea de hacer un corto lo primero y luego surge a partir de un día que íbamos en el coche. No, pero perdona, porque te voy a cortar, porque es verdad que luego muchas veces nos dicen, oye, es que siempre lo habéis hecho con hombres y tal, y es que nuestra primera idea era con una actriz, o sea, nosotros escribimos ese corto que es Cariño me follaba Bunbury, no iba a ser nada sexual, pero iba a ser con una actriz interpretándose a sí misma y tal, que bueno, con otro argumento que no sé si algún día contaremos, a lo mejor en nuestras memorias. Y ella no quiso, o sea, ella dijo, lo tuvimos que escribir y luego la conocimos y tal, ella, nos reunimos con ella y dijo, es que yo no soy así. Le dijimos, no, claro, no eres así, no te conocemos, esa es la gracia, ¿no? Entonces dijo, no, yo no hago esto. Además nos estuvo mareando un tiempo, sí. Que sí, que no, ¿no? Y luego ya pues se acercaba el plazo y ya no sabíamos qué hacer y ahora va a contar César cómo surgió Cariño me follaba Bunbury. Porque es verdad que el humor autorreferencial exige de manera imprescindible un sentido del humor por parte de la persona autorreferenciada. Y esto explica un poco luego el resto de cortos y la película que hemos hecho. Entonces, ¿cómo surge Cariño me follaba Bunbury? Íbamos un día en el coche, yo era súper fan de Los del Silencio desde pequeño y de Enrique Bunbury en solitario. Entonces yo desde que empecé a salir con Teresa intenté machacarle con ella a poner Bunbury cada vez que íbamos en el coche, cuando hacíamos el amor, todo. O sea, intentaba como captarla para la secta de Bunbury. Y Teresa decía, me da igual. Y de pronto un día cuando íbamos en el coche, llevaba en el CD un disco nuevo. Y me dijo, Teresa, mira, y yo le dije, llevas en un disco que te había regalado yo. Efectivamente, y yo le dije, está bien, y me dijo, mira, te tengo que decir una cosa, a mí Bunbury no me gusta su música, me da un poco igual, pero te tengo que reconocer que físicamente me pone él. Y de pronto fue como, yo me quedé así y Teresa siempre dice que yo en ese momento sonreí. Entonces fue como que dije, bueno, fue una manera de decir, la luz, ¿eh? Claro, entonces sí, totalmente. Digo, bueno, pues he conseguido que mi novia, de alguna manera, mi pareja, se fije en mi ídolo, que era algo que yo venía buscando durante años y años. Y a partir de ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de Cariño me follaba Bunbury. Obviamente no tiene nada que ver con ese momento, pero sí que es verdad que fue a través de ahí de la mujer... No, fue en ese coche, ¿no? Sí. Que empezamos a hablar, le dije, o sea, ¿te hace ilusión, tal? Y si yo me acostase con él, César me dijo, bueno, pues yo qué sé, si me tienes que poner los cuernos, pues prefiero que sea conmigo. O sea, como que ahí encontramos incluso la carta blanca de esta relación. Totalmente, sí. A mí me da la sensación, cuando yo empecé yo ya conocía los cortos, pero cuando me los volví a ver después de la peli, me di cuenta, o no sé si os ha pasado alguna vez, si os lo han dicho, pero que habéis como inaugurado un nuevo género, que es el género este de autorreferencial. Sí, a mí me lo parece, que es como el género este autorreferencial y que encima, pues eso, con un personaje famoso que, como decíais muy bien, es capaz de tomarse a sí mismo con humor. Y toda la conclusión de eso es Buscando a Coque. Pero tanto Cariño me follaba Bunbury como el de Una noche con Juan Diego Boto, por ejemplo, yo creo que todos esos elementos
conforman un nuevo género. Eso no sé si alguien os había percatado o os lo había dicho. No, esto es posiblemente lo más bonito que nos han dicho en la vida, Emilio, entonces... Pero honestamente no siento que lo hayamos No. creado nosotros, porque es lo que digo, o sea, tenemos muy claras nuestras referencias y simplemente sí que es verdad que con David Trueba, cuando vimos que fue Jorge Sanz, yo creo que a los dos nos explotó la cabeza y dijimos, ahí va, cuidado que esto se puede hacer en España. Mira, sí que le compro a Emilio que lo que nosotros llevamos un poco más allá es que es verdad que César y yo somos muy mitómanos, ¿no? Sí. Y eso se ve en los cortos, cosa que posiblemente David Trueba no es, más que Sí, nada porque mirada... su hermano es Fernando y porque su mirada es más de igual a igual. Es más cínica, sin embargo, sí. en nuestros trabajos la mirada siempre es así, ¿no? Que es de abajo a arriba, que es lo que César y yo hemos tenido siempre. O sea, al fin y al cabo, yo soy una muchacha de un pueblo de Ciudad Real que se llama Manzanares, César es de Pinto y somos dos personas de estas que ven a los famosos por la tele y que somos un poco, hemos sido muy paletos, o sea, esto lo hemos tenido que ir limando porque si no, no nos dejarían entrar a las fiestas, ni a los premios, ni a las cosas, pero hemos sido muy paletos, ¿no? De esto de, mira, un famoso, vas por la calle y te das, o sea, horrible, me da muchísima vergüenza, pero hemos sido así. Y somos, claro que sí. Entonces sí que hemos hecho esta cosa de acercar el famoso como a la gente de a pie, que somos nosotros, ¿no? Y también creo que es una cosa que ha hecho que los cortos en su día a lo mejor tuvieran como más repercusión, porque es como que la gente de a pie, ¿no? La gente ordinaria, cotidiana, se pueda ver identificada. Y es ya como la fantasía, ya la Cenicienta al completo. Sí. No, es que a mí me parece algo como muy destacable y eso me gustaría preguntaros por el nombre, porque bueno, si la gente, luego ya lo pondré en la descripción, pero la gente puede encontraros, tenéis una página de Vimeo que se llama Guionistas de Mierda, y así es como también firmabais, y si me permitís, nada, el breve inciso, ¿por qué Guionistas de Mierda? Pues mira, Guionistas de Mierda fue uno de los tantos proyectos, porque es verdad que hemos resumido mucho cuando estás intentando dedicarte a esto y haces cortometrajes, haces webseries, dentro también de la insensatez, pues también movíamos proyectos de serie y el primer proyecto de serie que teníamos se llamaba Guionistas de Mierda porque era muy autobiográfico, era de dos personas como nosotros que soñaban con hacer una serie de televisión. Entonces la llamamos Guionistas de Mierda porque siempre se ha dicho que los guionistas son la última mierda de la industria, ¿no? Hay un montón de tópicos y chistes al respecto de la figura del guionista en el cine y dentro de los guionistas encima del sector éramos la última mierda también, entonces éramos como guionistas de mierda, o sea, la mierda de la mierda. Claro, digamos. Porque ni siquiera vivíamos de eso, o sea, es que ni siquiera eres guionista, entonces ya no se podía estar más bajo, o sea, nosotros siempre hablábamos del submundo, nosotros estábamos en el submundo. Sí, y de hecho la serie nunca llegó a salir, una serie en la que, por cierto, también jugábamos con un actor que se interpretaba a sí mismo, que queríamos que hiciese la serie con nosotros. Nunca llegó a salir la serie, pero nos gustó como marca, aunque nunca llegamos a registrarla, y la mantuvimos al principio de todos nuestros cortos, porque además había una cosa muy buena, es que la gente se reía. Cuando aparecía la cartela, pues, guionistas de mierda, la gente se reía y decía, pues mira, ya de pronto hemos conectado al público. Es un corto de 3 minutos y medio, encima ya está la gente caliente, con lo cual veíamos que entraba todo mucho mejor. Ostras, es que y encima, ¿veis? Como comparte como idea o universo con toda vuestra obra, tanto los cortos como con la peli. Y para acabar con esto, puedo decir que he visto toda vuestra filmografía, creo, y ¿sabéis a qué me ha recordado? Ahora vais a flipar, a Tarantino, porque no tiene nada que ver, pero Tarantino, él inventó el género de su propio género histórico, ¿sabes? De reinventar la historia. ¿Sabes? Sí, no sé si habéis visto, él crea un propio género que es que él ve la historia y la recrea según su imagen, o sea, la reinventa. Y vosotros habéis hecho esto con vuestras comedias. Nada, esta es mi aportación. Y luego no sé, luego nos pasas un número de cuenta, te hacemos una transferencia, o sea, lo que sea. Sí, creo que es la primera vez que creo que está asociada, está la misma frase Tarantino y el nuestro. O sea, y nuestros nombres. Sí, o sea, que ya solamente por eso. Pero que más allá de la coña, es cierto, o sea, que creo que me ha pasado pocas veces decir, hostia, esta gente ha inventado algo nuevo. No sé si consciente o inconscientemente, pero ahí está. Y la película y los cortos hablan por sí mismos, con lo cual que decida la gente. Invierte además 2 horas de su vida en ver toda nuestra filmografía y así ya que juzguen por ellos mismos. Pero es divertida, al menos vale la pena, o sea, no se pierde el tiempo, es divertida. Supongo que después de los cortos, porque es cierto que, sobre todo, si no me equivoco, el más premiado es el de Cariño me folla Bunbury, pero que son cortos como multipremiados y que tienen mucho recorrido, entonces eso os da como el espaldarazo a la hora de, por ejemplo, de Teresa, decir, aquí voy a por ello, o es algo que se va cociendo a fuego lento.
A ver, un poco sí. Creo que el corto más premiado, creo que el más visto es Cariño me fue a Bunbury, creo que el más premiado es Una noche con Juan Diego Boto. No. Y luego sí que, por supuesto, hubo productoras que vieron nuestros cortos y que nos llamaron y tal, e incluso lo que nos pasó es que vendimos un desarrollo de una serie mientras aún estábamos trabajando, y eso fue el espaldarazo definitivo, porque ese dinero, ¿no? Digamos, de escribir ese piloto y esa Biblia fue al que nos agarramos. Pero no sé si quieres que te contemos lo que nos pasó con Rojo, Amarillo, Rojo, porque realmente es muy divertido. Sí, claro. Digamos que lo que nos pasó con Rojo, Amarillo, Rojo es que estuvo a punto de acabar con nuestra carrera, entre comillas, que ni siquiera había empezado. Claro, es que para una vez que nos separamos, para una vez que nos separamos del humor autorreferencial, dijimos, ostras, pues igual nos hemos equivocado. No, pero cuéntalo tú, Teresa. No, sí, lo vamos a contar entre los dos, por favor, porque lo que pasó fue que exactamente, por una vez no metemos famosos y se nos ocurre hacer en 2000, lo rodamos en 2018, en enero, fue después del Estatut de Cataluña, ¿no? Pues, del referéndum, perdón, es verdad. De la declaración de independencia. Ya va a haber que cortar algo porque... Sí. Sí. Entonces, bueno, lo que pasó, pues eso ya lo sabemos, que España se empezó a polarizar, ahora está aún más, pero en ese momento en el cual César y yo ya estábamos trabajando en la misma empresa, íbamos juntos al trabajo y entonces de pronto nos encontramos en atascos en la M30 con muchos coches al lado que tenían colgada la bandera de España con este... nos pasa siempre que contando esta historia nos podemos enemistar con todas las ideologías políticas, pero no pasa nada. Nosotros mirábamos esas banderas y, a ver, no vamos a negarlo, somos personas de izquierdas, entonces nos decíamos, oye, ¿qué nos tendrían que dar a nosotros? O sea, ¿qué nos tendría que pasar? Yo me acuerdo un día preguntarle a César, ¿qué tendría que pasar para que tú colgases esa bandera de España en el retrovisor del coche? Entonces, de pronto llegamos a la historia de nosotros sin ser padres, que tu hijo te regale una bandera de España para colgar en el retrovisor, que es precisamente la historia que hicimos en ese corto de Rojo, Amarillo, Rojo que presentamos al No Todo Film Fest. Y que lo que nos pasó fue, bueno, pues que yo que sé, que nosotros quisimos hacer ese corto, pues bueno, un poco haciendo gala de lo que nosotros hacemos, que es reírse de uno mismo. Entonces, como gente de izquierdas, queríamos reírnos de todas las contradicciones que tenemos nosotros como gente de izquierdas y la gente de derechas. O sea, a nosotros nos parece como muy sencillo reírte de, cuando tienes una ideología política, reírte de las tonterías del de al lado, ¿no? Pero reírte de las propias creo que es sanísimo y que nos haría mucho bien. Entonces, nosotros en una creencia estúpida por unir a las dos Españas hicimos ese corto. Sobre todo porque la base de este corto era cómo le explicas a un niño de 10, 12 años... Era de 8, ¿eh? O de 8 años, sí, todas las connotaciones que los adultos vemos en una bandera cuando ellos realmente solamente ven pues la bandera de España, que es el mundial. O sea, quiere decir que al final la visión de un niño de una bandera es súper inocente y somos los adultos los que la teñimos de un montón de significados o muy valorativos o muy peyorativos. Claro, y tú piensas en dos personas que estábamos en el submundo, como yo digo, y queriendo entrar como culturetillas en ese mundo intelectual de izquierdas del cine, ¿no? Y entonces resulta que lo que nos pasó fue que César se fue de viaje de trabajo a Budapest y entonces yo me quedo, el corto ya se había estrenado, parecía que sin pena ni gloria en el No Todo, y entonces yo me empiezo a meter en Twitter y le digo a César por WhatsApp, oye César, no sé, está compartiendo mucho el corto gente con mucha bandera de España en el perfil, yo soy siempre la histérica de la relación, César es como el tranquilo, ¿no? Y entonces César, ¿qué pasa, Teresa? No pasa nada, que no da igual, no te preocupes, no mires tonterías, no te preocupes por eso. Bueno, yo veía que esto iba cada vez más, yo estaba sola en el trabajo, él estaba en Budapest, yo veía que esto se aceleraba y entonces de pronto... Porque empezaba a sumar muchas visitas, el corto de pronto empezó como a tener... No sé, muchísimas, miles. Se iba de las manos, ¿no? Sí. No, sí, nos iba de las manos. O sea, para un corto que no hubiera sido político y que no sé qué, pues tú de pronto empiezas a ver eso y se te hacen los ojos chiribitas. Pero yo veía lo que estaba pasando. Entonces, el marido de una amiga de César, de pronto me manda un pantallazo de Santiago Abascal compartiendo nuestro corto. O sea, compartiendo, hostia, poniendo corto maravilloso. Maravilloso cortometraje sobre la bandera de España. Entonces, de pronto, ya fue cuando me dijo Teresa, por favor, llámame que acaba de compartir el corto a Abascal. Y yo dije, ostras. Entonces,
fue cuando de pronto Hostia. de la noche a la mañana nos convertimos en ídolos de la extrema derecha en Porque España. vino Abascal, vino Germán Terch, vino, no lo sé, Pablo Montesinos, o sea, es que no recuerdo ahora mismo porque yo recuerdo que iba mirando todo y todo empezaba a ser un dolor de tripa, yo me tiraba allá por el suelo llorando, o sea, yo decía, pero ¿cómo nos ha pasado esto? Claro, si la gente de izquierdas veía que lo compartía la gente de derechas, ellos ya no lo querían compartir, con lo cual, pues nos acabaron llamando de Intereconomía, del gato al agua para ir de invitados. Buenísimo. No, fuimos trending topic en Twitter, nuestro corto, o sea, una cosa increíble. Me acuerdo que me escribía a mí un tío de derechas, madre mía, qué maravilla, por favor, cómo me mola, te voy a regalar mi libro, hay un progre en la sopa, no sé qué. O sea, unas cosas increíbles. Yo cuando les dije, les dije, oye, vamos a tu programa encantados, ¿no? A los del gato al agua, pero que sepas que nosotros somos gente de izquierdas. Y entonces ya no quería que fuésemos. Entonces fue todo como... Claro, porque es que, sobre todo viniendo de un corto como Una noche con Juan Diego Botto, que es todo lo contrario, que son todos los clichés de izquierdas, uno tras otro. Claro, pero imagínate si lo hubiéramos hecho incluso antes, esta gente de derechas también se habría visto apelada y habría dicho, ves, es que estos sí que saben realmente reírse de lo que hay que reírse, no sé qué. Bueno, pues no sé, al final fue un... Sí, es que fue una locura, es que no te sé decir cuánta gente lo compartió así con nombres muy potentes, pero toda la fachosfera, o sea, sí. Una cosa tremenda. Al final, bueno, como todos los virales, todo se acaba apaciguando y de pronto todo vuelve a la normalidad, pero durante una semana dijimos, ostras, podríamos hacernos de oro ahora mismo si de pronto nos cambiamos al otro bando. Y decimos, venga, oye, que somos... Sí, fue... Sí, lo piensas y es muy divertido. Pero también te digo una cosa, yo con ese cortometraje me quedo con una cosa y es que conseguimos hacer reír a las dos Españas, ¿eh? Porque es verdad que fue la derecha la que, digamos que fue más explícita, pero luego es un corto que lo veía mucha gente. De hecho, en varios festivales de Cataluña y del País Vasco funcionó súper bien, ganamos algunos festivales. Es un corto que funcionaba muy bien para todo el mundo. Luego quisimos hacer la serie sobre el corto y ahí ya pinchamos en hueso porque nadie se atrevía a, digamos, invertir. Apostar profesionalmente por un tema así. Pero como da, dices, yo no me quiero meter en esto, ¿sabes? Claro, entonces, sí, pero ojo, yo es un corto del que me siento muy orgulloso. Sí, yo también, ¿eh? Porque además lo sigo viendo y digo, ojo, es que el corto... y sigue funcionando hoy en día, fíjate, quizás funciona porque estamos más polarizados todavía, claro. Seguramente. Sí. Bien, estábamos con un tratamiento que estáis escribiendo para una serie, entonces ahí ya nos vamos acercando. ¿Cómo y cuándo surge el germen de Buscando a Coque y cómo va en paralelo con eso, con vuestra decisión de cambiar de vida? Ahí eres tú. Aquí vuelvo a ser yo, realmente... Perdona que te interrumpa, yo creo que es la pregunta del millón y seguro que os la han hecho 1000 veces, pero Buscando a Coque, ¿alguna vez era o en un principio fue Buscando a Bunbury? Sí, a ver, inicialmente, claro, o sea... Lo primero que cuando surge este proyecto es en otro viaje en coche, no sé si tú te acuerdas, en otro viaje en coche yo le digo un día a Teresa, todavía no habíamos dejado el trabajo, desde luego, yo creo que todavía no estábamos... Es que no recuerdo aún el viaje en coche, entonces... pero yo le dije a Teresa, ostras, deberíamos escribir nuestro primer largometraje ya y debería ser la historia de Cariño me fue a Bunbury en el largo, es decir, la historia de una mujer que se acuesta con el ídolo de su novio y luego qué pasaría después. Yo veía que ya había una historia de largometraje. Y yo creo que ahí Teresa sí que empezó como a picar el gusanillo, todavía no habíamos dejado el trabajo, pero es verdad que cuando dejamos el trabajo, nuestra idea era dejar el trabajo tal día y al día siguiente empezar a escribir ya esta película. Es decir, tener muy claro qué vamos a empezar a escribir, porque claro, no puede ser en plan, dejo el trabajo y mañana empiezo a pensar que escribo. No, era como teníamos unos ahorros limitados y necesitábamos saber muy bien cuál era el siguiente paso. Y el siguiente paso teníamos muy claro que era el largometraje, el salto al largo de Cariño me fue a Bunbury. Habiendo tenido un corto con tanta repercusión y siendo Bunbury un personaje como era, pues sería muy, muy falso no decir que en un momento pues que nuestra idea inicial era pues saber, digamos que tanteamos, ¿no? Esa idea. Sí. Antes de tener el guión, antes de nada. Lo que pasa es que, bueno, aquí sí que no... Nos cogen la residencia, esto sí que es verdad, ¿no? No sé qué, porque antes viene que empezamos a escribir el desarrollo de esta historia, sí. ¿Vale? Y lo presentamos a las residencias de la Academia de Cine en 2020, cuando estamos en plena pandemia. Perdón, me he perdido. ¿El desarrollo que presentáis en la Academia es el de este o el que estabais haciendo antes que habéis comentado?
No, Sí, porque el que hemos comentado era un desarrollo de una serie que acabó no saliendo. Era una Que ahí se serie. quedó. Es una serie que ahí Vale. sigue, ¿sabes? Pero que no parece que se vaya a hacer nunca jamás. Sí, no, presentamos a las residencias de la Academia de Cine, digamos, el salto al largo de Cariño, me he follado a Bunbury. Entonces, como empezamos a escribir durante la pandemia, lo presentamos, una sinopsis que luego no se parecía nada a lo que teníamos, que inicialmente, claro, tenía a Bunbury como protagonista porque era un poco además también tienes que un poco, cuando tú te presentas a las residencias, ¿por qué quieres hacer esta película? Bueno, pues es un corto que tuvo mucha repercusión, bla, 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 entonces no vas a decir, venga, ir aparte con Coquemaya, ¿no? Entonces, inicialmente lo natural era lanzarlo y aprovechar la estancia de las residencias de la Academia de Cine para ver, aparte para escribir el guión, para ver si esto se puede hacer con Bunbury o con quién. Y enseguida lo de Bunbury se descartó prácticamente de inicio porque estando escribiendo el guión, nos enteramos a través de algunos mentores o de gente a la que teníamos acceso que a Bunbury le había llegado el corto en su día y que no le había hecho ninguna gracia. Sí, no solamente no le había hecho ninguna gracia, sino que encima, intentando un poco ponernos en contacto con él para ver si podría llegar a haber un poco de interés por su parte, tuvimos que pedirle perdón por haber hecho el corto. O sea, fue el primer ídolo, ¿eh? No, Sí, no, sí, totalmente. O sea, fue una cosa surrealista. Primer paso, sí, ¿no? Su repre nos dijo, no, primero habría que pedir disculpas por ese corto del que nadie nos dijo nada. Claro, pero porque además nosotros, dentro también de la insensatez que hablamos, para mí Bunbury, que era como un súper ídolo, yo era como si hubiese escrito un corto que se llamase Cariño, me follaba a Mick Jagger. Es algo que tú escribes con un poco que rodamos en nuestra casa, que es que nosotros, o sea, no sabíamos ni que le iba a llegar jamás. Claro, pensando que nunca le va a llegar. Y con todo el cariño. Claro. Aparte de que el punto de vista es el de un fan, que tú ves el corto entero y dices, ostras, es que es un fan que le da igual todo, que al final está andando con su ídolo y que le da igual que se haya acostado con su novia, que es como un punto de vista como muy obsesivo. Entonces, claro, cuando de pronto nos damos cuenta de que Bunbury está enfadado con nosotros o que le ha sentado muy mal, según empezamos a escribir el guión y vamos teniendo mentorías y tal, ya vamos hablando de quién va a protagonizar, quién va a ser el personaje estrella. Y ahí de pronto tuvimos muy claro desde el primer momento que era Coquemaya, que fue con el que hicimos la primera versión de guión, porque necesitábamos que fuese porque igual que Bunbury era ídolo mío y no de Teresa, Coquemaya sí que era el ídolo de los dos. Fue el último concierto que fuimos a ver juntos justo antes de que estallase la pandemia y encima Coque era actor. A mí me encantaba el trabajo de Coque como actor en los años 90, con Todo es mentira, con La Nevera. Parecía que era un tío con un sentido, con una vis cómica muy particular y encima su música nos encantaba. Y encima tenía una canción como No puedo ir sin ti, que era como muy un himno generacional que había trascendido generaciones. Es decir, era muy generación nuestra, Coque, pero además era una canción como que tiraba también a la gente que conoce todo el mundo. Déjame recuperar una cosa que habíais dicho, que me parece capital, que era una cosa que es lo que había dicho Teresa, para volver a contextualizar, que es que ella deja el curro 31 de enero del 2020, entonces sí, os ponéis a escribir, pero hay una cosa que para mí es lo definitivo y no me gustaría pasar de puntillas porque creo que es muy interesante, que es el hecho de la residencia de la academia. Porque cuando os ponéis a escribir, si no me equivoco, vosotros aún no sabéis que os pillan. Y eso es como un gran cambio, porque ¿cuántas residencias hay? ¿Cuánta gente se presenta? La probabilidad de que te cojan en una residencia es como una entre... Bueno, y ahora peor. Hostia, lo teníais todo en contra y de repente, ¡pup!, os sale, ¿no? Es que es un poco la inconsciencia, o sea, yo creo que lo hacemos ahora y no nos pasa. Y además nunca nos había pasado algo así en la vida, o sea, creo que es lo ¿cuál más... es la probabilidad de que Claro, y encima una comedia que fue la única comedia que cogieron, tan comedia, tan claramente comedia, ¿no? Que bueno, pues es que, a ver, es así, ¿no? Y yo adoro a la Residencia de la Academia, estoy súper vinculada, pero es verdad que el drama intimista se lo come todo, o sea, es así, ¿no? Y en este país, en los premios y en la Residencia de la Academia. Y nosotros encima hemos de decir que nos fuimos de la empresa sin paro, sin nada, porque no conseguimos... Sí, como dice César, con los pequeños ahorros que teníais. Eso es, ¿no? O sea, y entonces lo que pasó fue que escribimos esto, nos lo curramos mucho, eso es verdad, pero como se lo puede haber currado mucho cualquier otra persona. Y no sé, como que yo le dije, me acuerdo que nos decían, esto te lo suelen comunicar en julio, aunque se hace oficial a finales de agosto o en septiembre. Se presentaron 1000 proyectos, además, casi 1000 proyectos. Y cogían 20, claro. O sea... Y entonces, ese verano, que además recuerdo que no teníamos dinero, o sea, no tenía mucha gente, pero nosotros menos, pero teníamos un pack de estos que nos habían regalado de 2 noches de estancia cuando tú te fuiste y nos fuimos a Galicia, porque nos encanta Galicia, y aunque fuera 2 noches,
noche nos fuimos, me acuerdo paseando por la playa que yo le dije a César, porque yo estaba bastante tocada anímicamente y le dije, si no nos cogen en la residencia, yo me pienso hundir. Sí, frase textual, y yo le dije, hombre, Teresa, si han presentado 1000 proyectos y van a coger 20, lo normal es que no nos cojan. Vete hundiendo. Sí, Y no solo eso, sino, no sé si estáis de acuerdo, que todo lo que rodea a las residencias y los labs, estoy a favor, son los que No, realmente, yo si estoy lo a favor y en contra, un poco de todo. Sí, porque si lo piensas, por ejemplo, en las residencias de la academia cogen a 20 proyectos, ahora son menos, pero no todos los años hacen todos los proyectos que se cogen. Quiero decir, el que te cojan en un lab no implica que se va a realizar esa película. Con lo cual, tampoco es garantía de nada, ¿no? Era la segunda edición y te pagan. O sea, a ver, yo no soy, o sea, soy como que tengo con algunos laboratorios y residencias, creo que hay excesivos, ¿vale? Por ejemplo, el de la academia es verdad que me encanta y es el mejor y tal. Ahora yo empiezo a trabajar en Isla Aventura y también me parece que es maravilloso. Luego también creo que depende de cuál sea tu mentor y cómo sea y tal, porque hay que tener cuidado con no cargarte a los autores en estos laboratorios, que creo que es un tema que es interesante. Pero en la residencia de la academia lo que nos pasó es que era la segunda edición, entonces todavía no había tanta gente y encima es el único programa en el cual te pagan 9 meses, o sea, te pagan cada mes un dinero para que desarrolles tu proyecto. Entonces, eso sí que nos daba esa... Claro, nosotros nos pagaba, en concreto nos pagaba justo el alquiler durante 9 meses. Eso, habiéndote ido de una empresa sin nada, era como, bueno, son 9 meses que por lo menos la casa la tengo pagada. Al margen de todos los beneficios, digamos, artísticos de estar en un proyecto como este, la residencia, que fue maravilloso. Pero económicamente, claro, nos pagó 9 meses el alquiler y eso fue para nosotros. Y también es verdad que yo creo que Teresa ahí fue un poco bruja porque algo estaría ahí en su cabeza de, no sé, con esa seguridad de, porque dices, es que si no me voy a hundir. Y es pero que qué seguridad. Pero es que a los 4 días la llamaron a ella, oye, que estáis en la residencia, y fue como, ostras, qué fuerte. No, yo recuerdo gritando, o sea, saltando, no sé, fue increíble. Es como que la magia existe, ¿eh? Y encima, no solo eso, sino que para mí es lo diferencial, que ahora es cuando me decís que no y es cuando me hundo, pero en las residencias es donde encontrasteis productora o a raíz de eso, porque no todos los proyectos también encuentran productor o productora, pero vosotros sí. Mira, no fue, o sea, sí que te diría que fue a raíz de la residencia, porque no fue justo, o sea, no fue durante la residencia, aunque sí te digo que hubo productoras que se acercaron a nosotros durante la residencia, me interesa tu proyecto, pero sí que es verdad, y además esto luego nos lo ha corroborado Beatriz Bodegas, que el hecho de tener el sello de la residencia hizo que ella leyera el guión y que tuviera más interés, exactamente, porque es verdad que, claro, has desarrollado un guión a fuego lento durante 9 meses puedes decir, he tenido de mentor, como fue nuestro caso, a Víctor García León, a Borja Coveaga, tuvimos a Gorka Magallón, que nos hizo un script doctor maravilloso, o sea, que tuvimos gente muy potente ahí. Entonces, claro, eso lo puedes poner y es un sello increíble. Sí, de hecho, ahí yo siempre cuento, perdón, Emilio, que hay una cosa muy importante también a nosotros en la residencia de la Academia de Cine, aparte del tema económico, cuando entró el proyecto, nos decía Inés Enciso, que es la coordinadora del programa, que muchos proyectos entran con un desarrollo, con una sinopsis muy cerrada, pero que durante el curso van cambiando mucho, porque claro, con las mentorías pues te van dando como un feedback y demás. Nosotros entramos con una sinopsis, con un tratamiento en el que, digamos, que los protagonistas se separaban a raíz de la infidelidad, se separaban en el primer giro de la película, a los 20 minutos, estaban toda la película separados y luego, bueno, pues como una comedia romántica muy al uso, no eran felices por separado y se acababan juntando. Teníamos como referente No sos vos, soy yo, que era una película que nos encantaba. Es una película argentina. Sí, con Diego Peretti, ¿no? Efectivamente. Maravillosa. Nos encanta esa película y el rollo obsesivo del tío al que han dejado. Era muy así nuestra película. Entonces, en la primera mentoría que tuvimos con Víctor García León, que además de un tío, bueno, un director de cine maravilloso, es muy listo, nos dijo en la primera mentoría, mira, vuestros protagonistas ganan cuando están juntos. Y vosotros los separáis a los 20 minutos de película. Y nosotros dijimos, bueno, sí, ya, pero es que esto lo tenemos clarísimo. Y él dice, bueno, las ideas estas son como un corcho. Dice, si dentro de unos días ves que el corcho sigue flotando, quédate con... Es que ahí hay algo, ¿no? Dale una vuelta. Y nosotros nos fuimos bueno. y dijimos, sí. Y dijimos, sí, pero que Víctor García León puede decir lo que quiera, que ya tenemos la película montada y tal. Y a los 3-4 días, de pronto pensamos,
ostras, es verdad que releyendo había algo ahí como que era muy previsible, que hasta el minuto 20 y pico no se separaban. Ella le decía, me ha acostado con tu ídolo, cuando la película ya todo el mundo va a saber que va a ir de eso. Y encima luego se separan, cada uno tal, pero faltaba algo y fue cuando a raíz de eso se nos ocurrió que se fuesen de viaje juntos a buscar a Coquemaya y que durante todo ese tiempo estuviesen juntos compartiendo obsesiones, las dudas, la curiosidad por el ídolo, que si me separo, que si no me separo, que si me ha sido infiel, que si somos felices o no somos felices, qué hay detrás de esta infidelidad. Y todo fue a raíz de esa primera mentoría con Víctor, que es una cosa que también le agradecemos muchísimo a las residencias. Hay una cosa en la que me gusta, porque ahí puedo conectar ahí fácilmente, que es, si desde el principio ya teníais eso claro, vosotros habéis dicho que cuando os metéis en la residencia, que en principio el proyecto intentaba, ¿no?, que ser como una especie de prolongación natural con Bunbury y os salió mal, vosotros empezáis a trabajar con todo este guión, pero sin contactar con Coquemaya también, entiendo. O sí que lo, entre comillas, no. Locura nada, él no total. sabe nada de esto. Nada. O sea, que podíais encontrar con lo mismo, pero con un largo. Totalmente. O sea, nada, muy bien. a Coque no lo contactamos hasta que ya no estábamos con la productora, con la Canica, y fue a través de Beatriz Bodegas. O sea, ¿Nadie durante ese momento os preguntó, oye, ¿habéis hablado con Coquemaya en algún momento? Nadie. Todo el mundo. Y además venían a dar charlas, ¿no? Y entonces nos decían, bueno, en vuestro caso, lo primero es esos derechos de imagen, este es un tema controvertido, ¿no?, a nivel jurídico y tal. Y César y yo sudábamos muchísimo, ¿no? Pero era como, ostras, claro, también cómo llegas sin un guión, o sea, claro, ¿qué le es que, claro. O sea, otra cosa hubiera sido que tú imagínate que César y yo somos colegas de un colega de Coque, o sea, ese tipo de cosas. Pero es que, claro, ya lo he contado, nosotros llegamos a este mundo, o sea, por la puerta de atrás y subiendo por el garaje, o sea, sin conocer a nadie, absolutamente a nadie. Sí, como ha dicho César, como si fuera Mick Jagger. Claro, o sea, totalmente. O sea, nosotros éramos esas personas que a lo mejor mi madre de pronto decía, la hija de mi prima es cámara en Telecinco, le voy a pasar tu currículum. O sea, ese tipo de cosas, para que te hagas una idea, ¿no? Entonces, esa cosa ingenua de no saber ni cómo empezar. Entonces, no. Sí, y también volvemos otra vez a la insensatez. Nos salió bien con Juan Diego Boto y con Gorka Ochoa, es decir, el invertir un tiempo en escribir el guión. Porque es verdad que si tú le dices a alguien, oye, tengo una idea para hacer un corto contigo, un largo, de decir, sí, sobre todo Coque, que su carrera como actor la tiene como muy secundaria. Y que no somos Almodóvar, tú y yo. Por supuesto. Entonces, si tú llegas a Coque y le dices, oye, que me gusta mucho tal y quiero hacer una película, te va a decir, vale. Pero creemos que, al igual que pasó con Juan Diego Boto o con Gorka Ochoa, no es lo mismo tal, mira, he escrito esto, léetelo. Porque al final dices, en un guión ya ves claramente, porque claro, la idea tal, pero en un guión ya ves claramente cuál es el tono de la película, cuáles son las bromas, qué referencias se hacen todo el rato sobre tu persona, cuál es el punto de vista, que es un punto de vista más que siempre el ídolo se le ve desde un punto de vista de fan. Entonces creo que, y de hecho recuerdo cuando vimos a Coque, que ya se había leído el guión, lo primero que nos dijo fue, cuando me enteré de que alguien había escrito un guión conmigo como protagonista o digamos conmigo como personaje, lo primero que pensé fue, por favor que me guste, porque si no, ¿cómo les digo que no? Qué majete. Claro, y es que le gustó, además. Qué majete, sí, o sea, madre mía, Coque con la película ha sido súper respetuoso, no nos ha cambiado ningún chiste, nada, o sea, fue una cosa, nos compuso una canción original para la película. Viendo la peli, yo os diría que se nota, porque si no, no se hubiera podido salir una peli así, ¿sabes? Con una persona / personaje, no a la contra, pero no cómoda. Claro, efectivamente. Sí, y de hecho, vamos, Bunbury que se enfadó con el corto, es que yo siempre, cosas que dices que das las gracias. La película es lo que es gracias a Coquemaya, porque él es actor, porque él tiene mucho sentido del humor, porque entró de lleno, porque vio lo que había y tal. Con otra persona, es que además no había tantos casos, porque tú lo piensas que digamos que fuese una película muy generacional, que hablase de una pareja que ya tuviese una edad, que el ídolo viniese del pasado, entonces no había tantos casos que digas, si no es Coquemaya... Sí, que hubiera tenido un grupo de éxito, ¿no? En el pasado. En el pasado, para que el de adolescente, ¿no? Pues eso, que los protagonistas tenían que tener pues 40 y pocos, como nosotros, no sé qué, o sea, buscábamos, claro, es verdad que ahí sí que sabíamos que ahí no queríamos ceder, ¿no? Tenía que ser una película muy generacional,
bueno, muy generacional, quiero decir, para nosotros, pero también para quien haya llevado nuestro tipo de vida, porque claro, nosotros llevamos media vida de pareja, ¿no? Hay gente que su vida no ha tenido nada que ver con la nuestra, pero nosotros también con la película nos queríamos desnudar y reírnos un poco también de nosotros y tal, o sea, no era presentarla como la vida ideal, sino ni mucho menos, sino como, bueno, pues estos somos nosotros y posiblemente seguimos siendo igual de idiotas con 40 y tantos que con 20 o más, ¿no? Oye, y volviendo un poco a los miedos y a las neurosis, ¿cuánto tiempo pasa desde que salís de la academia hasta que Beatriz Bodegas dice, vale, chicos, yo voy a producir esto? Porque entiendo que ahí, en ese lapsus, los miedos resurgen, ¿no? Porque vosotros tenéis el alquiler pagado durante 9 meses, pero es como, sí, pero esto se acaba. Ya salgo de la academia, tengo un sello, pero ¿y ahora qué, tío? ¿Dónde voy? Sí. Pues, ¿cuánto tiempo pasa y cómo la conseguís? Sí, a ver, pasa, o sea, sí que es verdad que aunque César ha dicho, bueno, tal, no tenemos tanta trayectoria, es verdad que no, porque empezamos tarde, pero creo que hemos sido muy afortunados porque a raíz de esa mentoría, pues yo coescribí una película con Víctor García León y con Dani Castro, que es otro guionista, entonces eso pilló justo, por ejemplo, acabó la academia y Víctor me llamó, que también es una manera, y mientras creo que estábamos escribiendo, es verdad que hemos hecho muchísimos desarrollos para productoras que a lo mejor nos llamaban o habíamos conocido que no han salido, o sea, tenemos el ordenador lleno de proyectos que nunca han salido, pero que bueno, que cobras y entonces eso te va, que se pagan, se pagan, entonces vas sobreviviendo. Sí, de hecho debería haber un IMDb de proyectos que nunca llegaron a salir y ahí estaríamos a la altura de los Javis ahora mismo, en ese IMDb. Totalmente. Y entonces la academia termina en junio y nosotros le enviamos un email a Bea por primera vez, además me acuerdo perfectamente hasta del momento porque estábamos en casa de mis padres, en septiembre. Ese septiembre, que ella estaba en San Sebastián presentando la última peli que había producido. Y claro, o sea, además es una productora pequeñita, no sé qué, tal cual. O sea, no nos contestó que estaba muy apurada y tal. Entonces, yo soy insistente, o sea, intento tener un pequeño filtro que es César, pero soy insistente. Entonces, sí, yo estaba como muy empeñada, entonces le volví a escribir, ¿no? O sea, tal. Y entonces, en diciembre recuerdo que ella nos dijo, vale, la persona que lee los guiones ha leído el vuestro y que sepáis que le ha gustado mucho y ha pasado una primera criba. Y en febrero de pronto nos escribe. En febrero, no, ojo, es que esto vuelve a ser una cosa súper mágica que te va a parecer rarísimo, pero yo me levanto un día, veo que es verdad que la película había tenido varios novios, pero novios que no querían nada serio con nuestra película. Entonces estuvimos a punto de firmar algo que igual no se hubiera hecho la peli, ¿no? Y entonces era como que yo ya me estaba impacientando un poco, ¿no? Por esto que tú dices, que al final, aunque hayas pasado por la academia, todas las pelis no se hacen. Entonces, de septiembre a febrero, que quieras que no, claro, ya hay unos 6 meses te empiezas a poner nervioso. De hecho, lo que implica, y no podemos contar mucho más, pero lo que implica esto de ponerse nervioso es que tú ves que tu proyecto no se va a hacer, que es muy posible que no se haga porque es muy difícil, empiezas a hablar con más gente, empieza a surgir de pronto, bueno, si lo hacéis con Maluma, no sé qué, y tú ves que son conversaciones que surgen de una manera muy natural, lo hacéis con Maluma, pero a lo mejor no dirigís vosotros, entonces tú vas viendo cómo este mundo te va como pervirtiendo y como tú quieres que se haga y tú dices, bueno, esto no es... Y de pronto es cuando eso hace que dice César, vamos a volver a escribir. Claro, porque yo ahí le dije a César, pero César, ¿cómo lo vamos a hacer con Maluma? Es que ya renunciamos a todo, a que sea generacional. Claro. O sea, ¿qué me estás contando? Y Teresa un lunes, recuerdo que Teresa se iba no sé dónde a trabajar, entiendo. Sí, no sé me iba con Víctor y Dani. Con Víctor. Y Teresa, que vuelve a ser como muy bruja aquí, me dice un lunes, oye, escribe otra vez a Bea Bodegas y pregúntale si ha podido leerse el guión. Entonces, Teresa y yo, aquí somos el poli bueno, poli malo, aplicado a cuando estás buscando un proyecto, la persona que insiste a un productor y la persona que dice, no vamos a insistir que somos pesados. Teresa es la persona que dice, hay que ser pesados para que te hagan caso. Yo soy la persona que prefiere no insistir por ser educado y que por lo tanto nunca te hacen caso. Entonces, joder, pero eso es muy sano, ¿eh? En la mayoría de los casos, como yo, es la misma persona la que hace esto. Es verdad, es una ventaja tremenda, ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos turnando y yo le dije a Teresa, bueno, mira, si yo escribo tal. Y fíjate cómo sería la cosa que contando no escribí, dije, bueno, mira, voy a limpiar la casa, ¿vale? Y cuando yo limpie, cuando acabe de limpiar, como pensando, bueno, doy la mañana y cuando acabe de escribir, por si acaso que llevaba sin escribir unos meses. Entonces, de pronto, Bea nos escribe
oye, que he leído el guión, podéis, el día que Teresa me dice, escríbela, a ver si por fin lo ha leído, después de meses. Os escribe ella. Nos escribe ella mientras yo limpio la casa. Y de pronto fue como... De hecho, tanto es así que me dice Teresa, oye, qué guay que has escrito, ya contesta enseguida. Digo, no. Ha escrito ya directamente. Yo estaba limpiando la casa. Y ya fue cuando esa misma tarde, la tarde siguiente, fuimos a verla y fue cuando ella nos dijo que quería hacer la película y a partir de ahí... Es cuando ya dejasteis de tocar el suelo, ¿no? Ya empezasteis a levitar. Sí. Es verdad que todavía no teníamos a Coquemaya, pero ya era como, vamos con la canica. Es verdad que llevas tantas hostias, ¿no? Con perdón de la palabra, y tú lo sabes, Emilio, que no te llegas a emocionar hasta que no estás allí y dices acción, que además lo dijo el ayudante de dirección en nuestro caso, pero hasta que no empiezas a rodar, no te acabas de creer nunca nada, porque pues sí que es tangible, sí que es verdad que hasta que es tangible ¿Cuántas reuniones habrás tenido tú y hemos tenido nosotros? Maravillosas que parece que no sé qué vas a hacer y luego nunca más, no te contestan. Sí. O sea... Nosotros moviendo el proyecto de guionistas de mierda que ha salido antes, al terminar el pitch, un productor... Que... No digas quién. No, pero es un tío que es un tío conocido, que tiene algunas cosas muy potentes detrás. Después de hacer el pitch, se levantó y nos dijo, dadme un abrazo ahora mismo. Nos preguntó, cuidado que hubo consentimiento. Sí. Os puedo dar un abrazo, nos dio un abrazo. Bueno, esto va a salir. ¿Podéis venir aquí a hacer clases de pitch a esta empresa, que era una empresa muy importante? O sea, todo como salimos de ahí diciendo, bueno, ya está, nuestra vida ha cambiado. No, salimos de allí, llamé a mi madre y le dije, mamá, ya está. O sea... Y no nos volvió a llamar ese señor. Pero que no nos volvió a llamar nunca ese señor. Es decir, que por eso es verdad que llevabas tantas hostias que dices, bueno, es verdad que con Bea era un buen paso, pero no empezamos a cerrarlo del todo hasta que ya tuvimos la ayuda de Lika, que esa sí que fue un poco la que te dice, vale, ya la película, en principio, si no pasa... TVE y luego ya Lika, sí. TVE primero y luego el Lika. Y ya es cuando dices que se va a hacer. Pero, hombre, sales de ahí diciendo, ostras, pues tenemos el apoyo de... Y es verdad que Bea, el primer día nos dijo, si no consigo financiar esta película es que yo no sé nada de cine. O sea que fue como, bueno, es pues verdad, tiene es verdad. Una frase tal cual. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa similar con una frase muy similar, o si no igual, y no se financió, ¿eh? Pero bueno, circunstancias de la vida. Te diré que nuestra peli se hostió en el cine, o sea que quiero decir que podemos traspasar... Pero la peli está, y la peli se hizo, y la peli está, que es lo importante. Sí, pero eso está ahí también, que eso duele mucho. Ya supongo. Fíjate, haciendo un resumen, a ver si lo he entendido bien, Tú dejas el trabajo en enero del 2020. César, yo no me he enterado de cuándo lo dejas tú. No, el mismo día. El mismo día porque César tomó la decisión, finalmente. Y fíjate, y al año siguiente estáis en la residencia y al siguiente ya estáis con la peli. O sea que, eso vamos, es. ni quedado. Muy afortunados, he de decirlo, es realmente verdad. Pasan 3 años desde que dejamos el trabajo hasta que rodamos, sí, pero lo que dice Emilio es hasta que hablamos con Bea, que fue febrero del 22 2 años. Y marzo del 23 rodando, que es un timing increíble, vamos, o sea, firmo otra vez que me pase eso. Total. Y entonces, venga, entrando ya como algo un poco más concretamente en la peli, a nivel de, por ejemplo, de preparación, a mí hay 2 cosas que me gustaría preguntaros. Es ahora cuando, como lo que decía Teresa, ya empieza a ser la cosa un poquito más tangible y permitirme la expresión, pero claro, vosotros venís de hacer cortos, como tú has dicho, en vuestra casa, y ahora os vais a enfrentar a los dos a una peli profesional, con equipos profesionales, y encima dirigiendo los dos por primera vez que sois pareja. Vamos allá. ¿Cómo va esto? Mira, hay una cosa en esto. Hay mucha terapia, ¿vale? Detrás. Sí, vale. Bueno, está bien, claro, normal. A ver, yo siempre digo, y yo lo decía mucho al equipo, sin quitarnos mérito a Teresa y a mí, que es verdad que al final una película te pasa por encima y hay muchas cosas y tal, pero tuvimos un equipo y unos actores muy buenos. Entonces... eso hizo que todo fuese muchísimo más fácil. Teníamos un equipo, bueno, o sea, es que tú miras el equipo artístico y es impresionante. Y técnico, sí. Y técnico, sí, me refiero al equipo técnico. El artístico también es más conocido. Entonces es verdad que había una cosa que cuando íbamos a localizar a Miami, ibas con los jefes de equipo. A mí una cosa que me imponía muchísimo cuando te hablaban de, claro, la gente que trabaja con Almodóvar, bueno, con todo el mundo, o sea, gente que además nosotros volvíamos a mirar desde abajo a esta gente, en plan, oye, pero ¿cómo es Almodóvar? Oye, pero ¿cómo es Bardem? ¿Cómo es? O sea, claro, porque para nosotros era como estar cumpliendo un sueño, pero con ese rollo de somos unos impostores, somos unos recién llegados.
Entonces, muchas veces, no de Almodóvar, obviamente, pero claro, como trabajo con mucha gente, te decían, madre mía, tal director en el rodaje enloqueció. Tal directora en el rodaje empezó a drogarse mogollón. Entonces, te empiezan como a contar un montón de películas en las que han trabajado ellos o que saben que tú dices, ¿en qué momento se nos va a ir la olla en el rodaje? Vamos a empezar a romper cosas, me voy a empezar a drogar, que no me droga en mi vida. Teresa y yo nos vamos a separar porque esto va a poder con nosotros. Entonces, tú llegas al rodaje, al primer día de rodaje, diciendo, esto va a acabar conmigo. Porque te cuentan de muchas historias que, pues que la gente, pues es una experiencia, tú lo sabes, muy intensa, con mucha presión, con muchas decisiones que tienes que tomar, con mucha gente pendiente de ti. Y creo que nuestro mayor activo durante toda la película fue venir llorados de casa, fue venir discutidos de casa, y creo que de nos apoyamos muchísimo y obviamente tienes tus momentos mejores y peores, pero fíjate, el ayudante de dirección que venía a trabajar con Víctor Erice, David Pareja venía a hacer, su anterior película era Cerrar los ojos, de Víctor Erice, y luego la siguiente fue la nuestra, o sea, imagínate el contraste. Y recuerdo el último día de rodaje que nos dijo, oye, muy bien, no se os ha ido en ningún momento el tono de la película. Y yo tengo grabado esa, habiendo cometido 1000 errores como cometes en cualquier trabajo que haces, ¿no? Antes también, y durante mucho trabajo también de terapia. Yo recuerdo mi psicóloga, que no sabe nada de cine, cuando estabas preparando la película, yo le decía los miedos que tenía, las inseguridades y tal, y ella me dijo un día, bueno, yo supongo que hacer una película debe ser como ser padre, ¿no? Es decir, si tú más o menos aciertas en el 80% de las decisiones que tomas, pues es que todo va bien. Y de pronto dices, bueno, es verdad, la gente tengo un 20% de error. Son cosas que se te van quedando en la cabeza. Y luego José Troncoso, el actor de nuestros cortos, un actor maravilloso, dramaturgo, que es amigo nuestro, que también hace una película, recuerdo que un día nos dijo, mira, el único consejo que os puedo dar es que os pongáis el traje de Superman. Que parezca que no dudáis en la película. Que sí dudas, obviamente, pero como que, y también viendo porque tú te enfrentas a esto e intentas buscar referentes, y recuerdo que también viendo un documental de Spielberg, fíjate, metiéndome a Spielberg y a mí en el mismo tal, Spielberg cuando rodó Tiburón... Bueno, yo estoy comparado con Tarantino, ¿eh? No está mal. Lo sé, pues ahora con Spielberg, que él, creo que rodando Tiburón, alguien le dijo, oye, tengo miedo, tal cual, y le dijo a alguien, todo el mundo tiene miedo en esa situación, lo importante es que no se te note. Entonces te agarras como una serie de referentes, yo por lo menos, como para decir, vale, pues por aquí han pasado mucha gente, tenemos un equipo muy bueno, intentemos hacerlo lo mejor posible. No sé si cuál es tu manera de... Sí, o sea, yo sí que lo viví como el previo muy traumático, o sea, muy traumático. De hecho, a mí tengo tendencia a tener vértigos, entonces recuerdo que todo el previo a irnos de viaje de localizaciones a Miami, yo empecé a tener unos vértigos que es que no podía ni caminar, o sea, unas cosas tremendas, llorando, como voy a dirigir yo una película, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo yendo a un médico privado ya de vértigos, en plan desesperada, diciéndoles que cojo un avión la semana que viene y rodamos una peli, y el tío ya se sentaba así como, pero qué guay, rodas una peli, pero hombre, tendrías que estar súper feliz y tal, y yo llorando, pero ¿cómo voy a rodar una peli si estoy con vértigo, si no me tengo en pies y tal? Entonces yo sí que es una cosa que a lo largo de mi vida me ha pasado mucho, que es los previos, ¿no? Incluso a la época de exámenes para mí siempre han sido súper traumáticos. Creo que luego durante el rodaje lo disfruté más. También es verdad que he de decir aquí que tengo a este señor al lado que es imposible no disfrutar algo con él, porque yo te juro que yo decía, o sea, no sé, creo que César hizo ¿cómo se dice esto que haces de no sé qué virtud? Siempre que quiero decir un de dicho la necesidad chulo, virtud. Gracias, porque siempre que quiero decir un dicho que viene a cuento nunca me sale, gracias, de la necesidad virtud. Entonces, César cogió como un rollo hiper divertido, que es que todo el mundo y todo el equipo se meaba de la risa con él, ¿no? Y entonces era como... pues un poco el espíritu nuestro de, vale, soy director novato y no me las voy a dar de nada, sino que me voy a reír incluso de las, no sé, de las dudas que pueda tener, voy a decir todo lo que me pase por la cabeza sin filtro, y acabó conquistando a todo el mundo, y yo pues me llevó también en esa... no sé, en esa riada de buen rollo que fue increíble. Pero creo que es parte del personaje, ¿eh? O sea, es decir, yo recuerdo que es verdad que hacía como un montón de bromas que decía,
¿pero por qué hace tantas bromas? Y creo que eran los putos nervios de decir, de algo gracioso, intentar decir algo gracioso. Y sin embargo, fíjate lo que dice Teresa de que yo parecía que lo llevaba muy bien. Habíamos adoptado unos gatos hacía poco, yo era alérgico, yo empecé a tener tuve que tomar antibiótico 3 veces antes del rodaje y yo pensaba, voy a tener que dar a los gatos, yo no soy capaz, tal, y luego me di cuenta de que es que te dan las defensas por el suelo. Tú vas con la todo súper bien, me hace una película y me dices, ¿por qué estoy malo todo el rato? Yo tengo una teoría con esto, y es que la mayoría de directores y directoras que han pasado por este podcast, todos y todas, bueno, todos no, pero el 90%, han tenido alguna traslación psicosomática en el cuerpo en su primer rodaje. Esto que dices tú, pues te estoy hablando de gente con infecciones de oreja, gente que se desmayó con la última claqueta, gente que no pudo salir porque había rodado su primera peli de noche, no pudo salir al sol en 6 semanas después, gente con tendencias suicidas. No, ha habido de todo. O sea, que somos de lo más normal que te has encontrado en este podcast. O sea, normal todo el mundo, es decir, cada uno tiene sus particularidades. Otra gente que había perdido... Creo que me dijo, ¿quién era? Luis Tinoco, que me dijo que perdí como 17 kilos o algo así. Una locura. Eso nos habría venido increíble a nosotros porque si quieres hurgar en las fotos de cuando estábamos rodando, vas a ver, luego tuvimos que pagar una nutricionista, ¿vale? Sí, nosotros era al contrario, que creo que cogimos 17 kilos, o sea, una cosa muy tremenda. Sí, a mí me dio por comer sugus en Miami, que yo hacía que no comía sugus. No, tú no comías sugus, comías todo lo que hubiera, o sea, había que decirte, eso no se come. Sí, es verdad, fíjate, para que veas que al final lo psicosomatizas por algún lado, tienes que sacar todo lo que estás viendo, sí es cierto. Ha habido una frase que has dicho ahí como de Raskis, pero yo la he pillado, que también me interesa mucho, que son 2 cosas. Una es, has hablado del síndrome del impostor, ahí quiero entrar yo. ¿Lo tenéis o lo tuvisteis? Y luego la otra es, durante el rodaje, me habéis hablado mucho del rodaje, vosotros, que está muy guay, pero yo os quería preguntar, vosotros como pareja, acabáis el rodaje y os vais a casa y seguís siendo pareja a la vez que directores. Entonces, ¿cómo es esa convivencia después de un día de rodaje de vuestra primera peli, comiendo sugus y con todos los marrones, y de repente es como, me voy a hacer la cena, pero estoy pensando en... O la otra parte quiere como tener su espacio, su privacidad, pero el otro le viene a contar del plan de mañana. ¿Cómo hacéis que la relación funcione? Pues, a ver, yo creo que... fíjate, iba a decir una cosa que tampoco era justa. Iba a decir que durante unas semanas de tu vida tu relación la pones en stand-by porque todo está volcado en la película. No es verdad porque en el fondo es cierto que nos teníamos uno al otro y sabíamos que estábamos ahí para los momentos en los que estábamos jodidos. Pero sí que es verdad que con el paralelismo que hace todo el mundo, no es que cuando tienes un hijo es que ya, pues este era nuestro bebé. Entonces todo era para la película. Y creo que en ese sentido, bueno, sabes que durante unas semanas, salvo que pasa algo muy gordo, que afortunadamente no pasó, pues era como, venga, sobre todo yo recuerdo trabajar, llegar a casa, venga, planificas el día siguiente, el cuaderno dramático de actores. Sí, pero yo recuerdo, César, que después de la película, que nos fuimos 5 días a Denia, nos fuimos 5 días a Denia. Eso también lo que contar. Y recuerdo un vacío existencial, o sea, y de hecho yo recuerdo que ahí es como... Me hubiese apetecido irme sola, ¿sabes? Como... Eso nunca lo habías dicho. Esto no lo había confesado, pero bueno, porque es un periodo tan intenso, ¿verdad? Claro, tan intenso en un periodo de tiempo tan limitado que de repente esa intensidad desaparece y te ves otra vez. Es como que ha habido una especie de paréntesis, ¿no? En tu vida y pero vuelves mira, a la vida. Ese viaje a Denia que dice Teresa, Denia para nosotros era un destino muy simbólico porque fue nuestro primer viaje de pareja hacía 20 años y cuando acabó el rodaje, Teresa me regaló unos días a un hotel. Es verdad que el hotel de Denia era una puta mierda. Era fatal. O sea, no... Claro, porque seguíamos sin dinero, todavía no lo habíamos cobrado todo. O sea... Entonces, era un hotel, bueno, muy cutrecillo, digamos. Y estuvimos ahí 5 días y nos volvimos antes. 4, porque nos volvimos antes. Nos volvimos antes. No estábamos a gusto ayer. Para empezar, yo recuerdo que soñaba todo el rato, que al soñar todo el rato estaba rodando. O sea, no es que se rodase, sino que todos los sueños estaban como por planos, una cosa súper enfermiza. Yo soñaba y todo era como tomas. Entonces te despertabas con la sensación de, hostia, qué locura. Luego, afortunadamente, se pasa. Otra cosa muy importante que a nosotros nos pasó, por lo menos a mí, mientras estás rodando y un poquito después no puedes ver ninguna película. Sí, total. No tienes la capacidad de concentración para estar viendo una película sin pensar en lo tuyo. O sea, hay algo ahí que... Pero hay algo ahí de, ¿por qué? Porque ves que todo el mundo lo hace y crees que todo el mundo lo ha hecho mejor, ¿no? Y entonces de pronto lo ves y dices, yo lo tendría que haber hecho así, pero no lo he hecho así, ya está rodado, o sea...
ahí ya sí que no... Sí, pero aparte hay algo ahí como de, no, hay algo ahí que te produce rechazo ver algo. Y síndrome del impostor siempre. Y síndrome del impostor, vamos. Yo lo tengo cada día, o sea, seguro que a ti también te pasa. Sí. ¿No? No, de verdad, me interesa mucho porque yo, por ejemplo, con amigos míos guionistas o directores que sí que lo tienen y escuchando, y gente que ha estado aquí y que he tenido la suerte de hablar con ellos y ellas, es como una cosa muy común. O sea, yo nunca he tenido el síndrome del impostor, que quizá, que quiero pensar que es porque luchas tanto por llegar y por conseguirlo, que es que yo creo que me lo merezco, pero solo por el esfuerzo. Solo por eso. No lo tengo y me interesa mucho porque pienso, ¿me pasa algo por no tenerlo? Y por eso me fascina escucharos, tío, porque me parece algo como superhumano y entonces digo, coño, a lo mejor no lo soy yo. No, te pasa algo, te pasa pues que a lo mejor eres, o sea, has hecho ese trabajo ya, ese trabajo que yo nunca lo llego a culminar, ese trabajo de acabar con mi parte crítica, ¿no? Que es algo que trabajo mucho en terapia. No acabo de culminarlo, César tampoco por lo que sé de él, ¿no? Y porque como somos pareja, pues vivimos los síndromes del impostor mutuos. Y por ejemplo, te diré, o sea, es una cosa que sentimos constantemente. Y, por ejemplo, ahora en esta época de premios, yo, por ejemplo, Los Feroz los sentí de una forma brutal, o sea, de una manera brutal, como de qué coño hacemos aquí, ¿no? Porque además te sientes un poquito así, ¿sabes? O sea, sí. Es como muy obvio que no vas a ganar y te sientes un poco como nominado de segunda, no sé qué, o sea, como muy raro, ¿no? O yo qué sé, y estás ahí, o, por ejemplo, ¿no? En todos estos premios que hemos coincidido con Eduard Solá, que nosotros lo vemos igual desde abajito y vemos a Eduard Solá y que es maravilloso, y claro, y dices, pero, ¿cómo me voy a comparar yo a este señor, ¿sabes? O sea, ¿cómo vamos a estar... o sea, no estamos en la misma, no sé, en la misma categoría. Me parece imposible. Pero eso es muy interesante porque, fíjate, yo esto sí que últimamente lo estoy hablando mucho y reflexiono sobre eso y tienes toda la razón. Y creo que la clave está en no compararse. La clave, claro. Y es que cada uno tiene su camino, vosotros tenéis vuestra película, los otros directores y directoras tienen la suya. No es justo compararse, porque la vida, el camino y la carrera de cada uno es diferente y las circunstancias son diferentes, en el sentido que, poniendo vuestro caso, cualquiera que diga, es que estos dos dejaron el curro y a los 2 años tenían una peli. Claro, cualquiera dice, yo los tomo como referencia y la misma persona que haga lo mismo seguramente no lo va a conseguir. Y no pasa nada por no conseguirlo. Lo conseguirá de otra manera, ¿sabes? Creo que no es justo y que es una manera de autoflagelarnos. Y eso es parte de, como tú decías, del síndrome del impostor. A mí me gusta pensar, pero me digo a mí mismo, no tengo tiempo para esto. No, es que o sea, para mí es admirable, que es parte de tu madurez, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, no es algo de lo que yo me sienta orgullosa, ni mucho menos, de hecho me avergüenza muchísimo, pero mentiría si te dijera que no lo pienso y lo siento, y perdona que te he cortado. No, a ver, es que, también no sé quién dijo en su día, pues un director de cine famoso español, que es verdad que nosotros generacionalmente hemos crecido con una imagen de director de cine masculina siempre, y un señor con barba, con gafas y con pinta de ser muy listo y muy inteligente y que hace películas con efectos especiales, tal. Entonces, claro, eso inconscientemente está aquí dentro y tú dices, yo nunca llegaré a ser nada parecido a pues cualquier nombre de estos que se asemejen, Scorsese, tal. Claro, entonces, claro, pues al final dices... vale, sí. O sea, a mí, de hecho, hoy en día, fíjate, con el síndrome del impostor, el otro día en los premios Alma, hablando con una compañera guionista, me pasa que cuando la gente me pregunta hoy en día a qué me dedico, no sé qué decir, porque me da vergüenza decir que soy director de cine, porque digo, he dirigido una película, con lo cual no, o sea, me da vergüenza decir que soy guionista, porque dices, claro, la gente dice, ¿qué has hecho? Entonces, claro, ahora ya tengo una película que decir, pero dices, ¿qué has hecho? Buscando algo que la has visto. No la he visto. Eso que es una... Entonces una cosa que dice, no, si tengo que explicarte qué película he hecho, ya es como que automáticamente te vas haciendo pequeñito. Entonces, quizás yo creo que hasta que no tenga 2, 3 películas o series que la gente diga, vale, sí la he visto, es como que creo que nunca hay la legitimidad suficiente como para decir, mira, soy guionista o director. Me encuentro incómodo. Pero, mira, yo ahí con todo mi cariño, con todo mi respeto, que no estoy nada de acuerdo, porque eso viene dado por la imagen, como tú decías antes, de que nos hemos labrado o que nos han transmitido de lo que son los cineastas, pero en el fondo no, en realidad sí que sois guionistas y directores. Tenéis una película que habéis estrenado. O sea, habéis dirigido una película y habéis escrito una película, entre otras muchas cosas que luego no se han hecho. Entonces, por lo tanto,
sois guionistas y directores. Otra cosa es que vuestra carrera sea más extensa, más popular, menos popular, porque es como, no sé si os pasaba, pero a mí cuando tú decías, es que vas a rodar una peli, y tú decías, hostia, pues es verdad. ¿Cuándo se estrena? Y tú en ese momento, vosotros porque teníais, bueno, pues a Beatriz Bodegas detrás, pero en mi caso, hasta que yo no supe que podía estrenar la peli porque es independiente, digo, pues no sé si se va a estrenar. Entonces, claro, la peña te mira mal, o sea, te mira Ya, rara y de no se va a estrenar. ¿Pero por qué? Porque tienen una concepción de lo que supone una película, que es que si no sí. se estrena en salas, no es una película. Total, es Y verdad. entonces yo decía, no, si la peli seguramente se verá en algún lado, pero la peli existe. Y entonces vosotros sois guionistas y directores. Sí, fíjate, a mí me pasa eso, me Mm. pasó, fuimos a una mesa redonda para hablar de cortometrajes muy poquito después de que se estrenase la película, que ya había ido mal en taquilla. Teresa y yo teníamos una sensación de fracaso, de hemos fracasado, porque tú sabes que el cine está mal, tú sabes que vas con pocas copias, que la película llega muy ahogada a la promoción, que no tienes dinero para... Pero aún así dices, bueno, ya, pero cuando vean la película les va a gustar. Hay algo ahí, pues dentro de la insensatez, pues que llega un momento que tienes que fallar. La insensatez tiene que en un momento dado ser sensata y tener cierta lógica. Hay algo ahí en el que hay un momento en el que te hostias, ¿vale? Y yo recuerdo que fuimos a una mesa redonda y estábamos Teresa y yo como bajitos, acabamos de estar te presentan, bueno, sí, lo que pasa es que la película ha fracasado, lo sientes como un fracaso, me siento como un fracasado tal cual, y recuerdo cuando acabó la mesa redonda se me acercó una amiga guionista a nuestra y me dijo, y además es mayor que nosotros, como 10 años, dice, llevo como el triple de tiempo que tú intentando hacer una película. Dice, me río yo de tu fracaso. Has conseguido irte a rodar una película a Miami, estrenarla en salas, que haya ido la gente a no verla al cine. Eso no es un fracaso, has conseguido hacer una película, ese es mi puto sueño. Y eso hace que también un poco ya relativices y dices, pues sí, No, es verdad. y que veas lo injusto que eres, ¿no? Claro. O sea, yo en la vida realmente me siento muy privilegiada, ¿no? Lo que me pasa a veces es que digo, me dan todas las oportunidades y la he cagado, ¿no? O sea, mi pensamiento no es qué mala suerte tengo, ¿no? Mi pensamiento siempre es como, joder, has tenido la oportunidad que tanta gente está buscando y la has cagado tú, ¿sabes? Ese es un poco como mi modo de operar, que es bastante, no sé, o sea, es totalmente sadomasoquismo, Pero patológico. si os sirve de algo, una de las mayores ilusiones que tenía a la hora de hablar con vosotros es porque me parece que tenéis una historia maravillosa, tío. En el sentido de si echáis la vista atrás, es eso, vosotros sois dos personas que habéis dejado los trabajos, habéis dado un salto al vacío sin red y os ha salido bien. Con lo cual, no te voy a decir que sirva de inspiración, pero sí como ejemplo, bueno, se puede, y eso hay que ponerlo en valor, porque como habéis dicho vosotros antes, a toro pasado está muy bien, pero hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que llegar, tiene que haber un día que os planteéis vosotros dos y decir, no, yo quiero hacer esto y lo vamos a intentar. Entonces, eso hay que darle valor. Sí, Pues y estoy sirve. de acuerdo, ¿eh? Y hay que hacerlo con 39 años, que fue cuando lo hicimos, que es un momento muy clave en la vida, que ya no eres joven, ¿no? O sea, a ver, quiero decir, yo me sigo considerando joven, pero ya no es como tengo toda la vida por delante para dar 1000 vueltas, ¿no? Y es verdad, y hay que hacerlo, pero también precisamente porque o sea, yo sí que en ese sentido me siento orgullosa, o sea, en este sentido que tú lo dices, ahí sí que me siento orgullosa de haber dicho, no me he conformado, ¿no? Como la vida es una realmente, Sí. aunque tenga 40 años, es que no voy a tener otra vida, solo voy a tener esta. Así que vámonos. Sí, y a mí esa frase, que la has escuchado muchas veces en tu vida, y dices, sí, tal, esa frase yo me repetía de una manera como muy intensa cuando Teresa me decía, me voy de la empresa, ¿te vienes o te quedas? Y dije, pues es Muy verdad. Jerry Maguire eso, ¿eh? Sí, bueno, Jerry Maguire... Es que es una de las pelis preferidas de César. Yo creo sí. que esto todo confluyó para que él tomara la decisión. Pero fíjate, es verdad que quizás lo que pasa es que estamos tan mediatizados por el relato romántico del sueño americano en este caso, que tú haces todos los pasos y dices, y ahora encima la película va a ser un éxito. Entonces es como que realmente de toda esta historia que ha sido maravillosa y que para mí ya ha salido bien, es como que faltó decir, claro, y faltó la taquilla, que eso ahí sí que era como luchar contra un gigante, era imposible. Total, pero mira, ahí quería, si me permitís, vamos ahí un segundito que para encarar el último bloque, y es que, bueno, yo creo que el triunfo es haberla hecho, ¿no? Pero entonces vosotros acabáis la peli, la montáis, tenéis una postproducción, entiendo que relativamente normal, plácida, sin ningún tipo de
de injerencia, os plantáis con toda vuestra historia en el momento que vais a estrenar vuestra primera película, ¿no? Entonces entiendo que hay mucha esperanza puesta, mucha ilusión. Es una película, además, que creo que es un prototipo de película que, como había dicho antes Teresa, que apuesta por una conexión popular. Y aparte vosotros ya veníais de los éxitos de los cortos, tenéis a Coquemaya. La peli no funciona como se espera. No sé quién lo espera, pero se espera. Entonces, ¿cómo vivís todo eso? Porque a mí lo que me da la sensación es que es una peli que a lo mejor no funciona muy bien, pero es una peli que sí conecta con la gente y que a la gente se ríe, que a la gente le gusta, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lleváis eso? Mira, me voy a adelantar porque hay una cosa metafórica que define perfectamente lo que fue el estreno de la película. Yo salgo a andar, mi ejercicio es salir a andar, me pongo podcast y ando y me encanta, ¿vale? Entonces, tal día como hoy, faltan 2 semanas para que se estrene la película, y veo, sabía que estaba a punto de empezar a verse, no con muchas copias, pero carteles de nuestra película, y veo a los 100 metros de casa un cartel de nuestra película en Conde de Casal. Ay. Entonces de pronto fue como, wow, o sea, nunca se me olvidará. Entonces cojo el móvil y le hago una foto, ¿vale? Y cuando estoy haciendo una foto, veo que al lado del cartel hay un señor mendigo meando, que se cuela en la foto. Creo que esa es la metáfora. Perdón que me ría. No, es que es la metáfora perfecta de bueno, un poco de mi vida, entiéndeme, o sea, de lo que es la película, del mundo del cine, de toda esta gran mentira, de todo, ¿sabes? Es decir, haces una foto, se te cuela alguien que encima, ese sí que está jodido, ¿vale? Sí. Porque tu película no va a funcionar, pero ese hombre está viviendo en la calle, pero te jode un momento como que en las películas es como increíble, y en cierto modo también te hace augurar que la película no va a funcionar en taquilla. Y luego, según se va acercando la taquilla, el día del estreno, yo recuerdo que me iba metiendo ya estoy como si fuésemos a estrenar Dune 2, ¿vale? Me iba metiendo desde una semana antes en los cines a ver cómo iba la taquilla. Obviamente no había ni una sola butaca reservada pesada. Bueno, faltan 7 días, faltan 5, faltan 3, falta 1. Y el día del estreno me voy metiendo y no solamente ves que hay poquita gente en las salas, sino que encima conoces a la gente que ya compra esa entrada. Porque tú dices, vale, en el cine Nasica de Pinto hay 5 butacas, son mis padres con 3 amigos. Con sus amigos de Pilates. Claro. Amigos, claro. En Ciudad Real, mira, estos son los padres de Teresa con sus amigos de tal. Y te das dando cuenta que la sala donde estás metiendo vas conociendo a todo el mundo. Entonces dices, vale, pues obviamente nos vamos a hostiar, no sé si es la palabra, pero desde luego sí. Sí que es verdad que también, o sea, como que vas viendo señales, no todo tampoco te pilla, porque es verdad que de pronto pues tú no sabes con cuántas copias sales, de pronto nos enteramos que salemos con 87 copias, ¿no? Y de pronto te publica el blog del cine español un artículo que dice, pues no confían en la película porque, o sea, antes de que salga es como, o el mismo día del estreno, porque la sacan solo con 87 copias. Y dices, joder, me haces esta noticia, macho, y ya es que vamos abocados, ¿no? Un poco a... Sí. O sea, sí. Pero bueno, pero esta gente que sabe más del cine, digamos, de la experiencia de lo que es, pues un poco ya también vas viendo venir lo que pasa. Y luego, pues un poco más todo mascado y con la reflexión que te da el tiempo, es verdad que nosotros ahora mismo estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque hemos hecho una peli, porque al final lo bonito de este trabajo es el camino y no podemos olvidar eso, porque si no, vamos a estar, bueno, todos estamos de terapia, pero vamos a estar todavía más y va a ser imposible, ¿no? Porque realmente hay un concepto tan perverso de lo que es el éxito que es imposible acceder a él. O sea, ese concepto que existe y que lo tenemos como aceptado, que el éxito es reconocimiento de todo el mundo, que además es súper egocéntrico, muy exhibicionista y que viene muy dado por las redes sociales, realmente lo tienen 4 personas, ¿no? O sea, los Javis, no sé qué, tal cual, y sabemos, o sea, son 4 personas y mantenerte ahí y además en un punto en el cual a veces no sé si quiero estar porque empiezas a plantearte quién está a tu lado porque quiere estar de verdad o porque eres esa persona con éxito. No lo sé, o sea, todo es tan retorcido que honestamente creo que lo único que yo creo ya que es el éxito es poder seguir viviendo de esto. Y también hay una cosa, sí, y perdona, Emilio, también una cosa del éxito que yo valoro muchísimo y es que la película
el resultado final se parece muchísimo a lo que queríamos hacer Teresa y yo. Es decir, es un mundo en el que obviamente pues, que hay muchísimas presiones, nosotros somos directores noveles, la productora quiere hacer la película más comercial posible, la distribuidora quiere hacer la película más comercial posible, tú quieres hacer la película que más se parezca. Hay un montón de intereses en el que todo el mundo quiere que sea lo más comercial y exitosa posible, pero cada uno tiene su punto de vista. Somos humanos, es un cine muy subjetivo, cada uno tiene su experiencia y nosotros, y esto es una cosa que estoy también muy orgulloso, es que fuimos como muy firmes en cuanto a esta es la película que queremos hacer, en cuanto al tono de comedia, entonces en ese sentido también lo considero como... Y existe esa conexión que tú dices, o sea, porque es verdad que es posible que la película no es ese tipo de comedia al que estamos acostumbrados en el cine español, con lo cual quien fue a ver ese tipo de comedia se encontró con la nuestra que no coincidía con lo que pensaban que iban a ver y sin embargo hay gente a la que le podía haber gustado esta comedia, a quien no le llegó, ¿no? Porque en el cine español la comedia es muy difícil, hacer un tipo de comedia diferente a lo que se está haciendo, es súper difícil. Entonces, bueno, pues yo también entiendo todas las estrategias y todo eso porque es complicadísimo. Pero muchos compañeros de profesión, en un mundo en el que nosotros somos recién llegados, nos han escrito de una manera incluso, a veces incluso pidiendo el teléfono y tal, como para decirnos esto que tú nos has dicho, ¿no? Que conecta con la gente. Y eso te juro que me pone ahora mismo los pelos de punta y me pongo intensa. Habrá quien no le haya gustado, por supuesto, pero que le haya gustado a nuestros compañeros de profesión, ¿no? Sobre todo guionistas, que es lo que somos principalmente César y yo. A mí ya me emociona y me hace decir esto ha merecido la pena. Sí, es un triunfo. Sí, yo tengo que reconocer que, o sea, personalmente, comparto contigo mucho lo que dices de hacer comedia en este país. Es muy difícil, pero creo que Buscando a Coque tiene una cosa muy, muy buena, que es una cosa fresca, tío, totalmente fresca y totalmente nueva. Por eso yo os lo decía en serio, que no decía coña lo de que habéis inventado un género. Entonces, a mí es una peli que, o sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes conectar más, puedes conectar menos, te puede gustar la comedia más clásica, menos clásica, pero es una peli que no has visto. Y eso siempre es de agradecer, tío. Y entonces creo que eso tiene mucho valor. Por eso os decía que a veces las películas, luego la gente vuelve a acceder a ellas y las vuelve a descubrir y a redescubrir. Creo que es un meritazo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Pues es bonito que lo digas. A mí que digas es una película que no has visto, a mí ya me parece una cosa muy bonita, porque, claro, tú cuando estrenas una película te expones a los leones y además no te puedes quejar porque tú has elegido este camino y sabes las consecuencias positivas y las negativas que tiene. La primera es que todo el mundo va a opinar y cada uno va a opinar lo que le parezca a la película, faltaría más. Y bueno, pues de vez en cuando escuchar cosas bonitas, dentro de las muchas que hemos escuchado, otras no tan bonitas, pues jolín, viendo de compañeros, hace el doble de ilusión, la verdad. Sí, pues oye, no se me ocurre mejor final que todo esto. Yo, para acabar, siempre digo lo mismo, que al final este podcast a mí me gusta hacerlo no solo para compartir miserias, sino para que la gente que nos escuche descubra y redescubra nuestras películas. Así que yo animo a todo el mundo que se acerque a Buscando a Coque, que está disponible en Movistar Plus, si no me equivoco, y que le dé una oportunidad. Mira, cuando salga esto, luego fijaros a ver si han subido los visionados, ¿sabes? Los clics. Sí, lo haremos. A mí me ha pasado, con sobre todo amigos o gente que conozco y que me ha escrito y me ha dicho, gracias a esto he descubierto esta peli, tío, porque no sabía ni que existía y te escuché y me pareció guay y entonces la van a ver. Y a mí eso me llena, sí, me llena mucho porque dices, mira, qué guay, no solo estamos aquí hablando, sino que hacemos como que las pelis pues se puedan ver, que al final de eso se trata, ¿no? Que no es solo terapia, sino que encima, no, es claro. Guay. A mí me encanta, yo soy es que a mí me encanta el formato podcast y me encanta que haber descubierto tu podcast porque me parece súper interesante y además es una perspectiva diferente, que incide en lo difícil que es llegar a este punto. O sea que... Sí, total. Y aquí seguiremos mientras nos dejen, que digo yo, ¿eh? Así que, nada, Teresa Abellón, César Calvillo, perdona, César, ¿la F de qué es? Es Fernández. ¿Sabes lo que pasa? Que en mi cabeza sonaba muy bien al decir Michael J. Fox o Samuel L. Jackson. Me la puse y de pronto es un lastre. Ahí se ha quedado. Pero, sí, ya está. La gente dice César Calvillo. Como encima soy calvo, se piensan que me llaman caudillo o Codillo o Calviño porque dirán, no puede ser tan desgraciado de ser calvo y apellidarse Calvillo. Pues sí, soy Calvillo y, en fin, es que esto da para hacer otra película, la verdad. Sí.
muchísimo, tío. Pues nada, César F. Calvillo, Derecho de Guión, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar con vosotros y de Buscando a Coque. Un abrazo y nada, nosotros nos escucharemos en el próximo Rodad Insensato. Muchísimas gracias, Emilio. Gracias, Emilio. Un placer. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata, donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.